mis queridos otakus, soy la tía Scatrix y en esta ocasión les mostraré las diferencias entre el manga y el anime de Mi Feliz Matrimonio, ya que Netflix se tomó ciertas libertades creativas en el anime, tanto en el diseño de los personajes como en quitar o agregar escenas. Antes de comenzar con este video, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita. De ese modo me ayudas muchísimo a hacer crecer mi pequeño canal. En este video analizaremos únicamente el capítulo 1 del anime versus el manga. Entre los cambios más grandes que hizo Netflix podemos destacar el diseño de los personajes, siendo los más radicales el de la madrastra y el padre de Miyo, quienes en el manga se ven mucho más jóvenes y su madrastra tiene un cabello rubio al igual que Kaya. En cuanto a Miyo, en el anime tiene un fleco que le cubre la mitad de los ojos, pero en el manga no. Y Kiyoka es bastante parecido en ambos. El capítulo 1 del anime comienza con Miyo llorando de niña y Miyo adulta viéndola. Posteriormente tiene una visión de la mansión en llamas y podemos ver a Kiyoka reflejado en sus ojos. Mientras que en el manga comienza directamente con Miyo presentándose a Kiyoka dentro de la residencia Kudo, que es la escena final del capítulo 1 del anime. Además Miyo, al ver lo guapo que es Kiyoka, lejos de emocionarse, lo único que piensa es que todas sus prometidas huyeron al tercer día y que la apariencia no lo es todo. La Miyo del manga es mucho más lúgubre y fatalista, por lo que ella asegura que su vida carece de un mañana. Luego explica datos sobre el linaje Saimori y el matrimonio político de sus padres. No puede recordarlo muy bien, pero tiene memorias de su padre siendo amable y de su madre amándola intensamente. Pero su vida cambió cuando su padre desposó a su antigua amante, quien la odiaba por ser hija de la persona que los separó. Nos cuenta que cuando su media hermana nació y creció, su padre comenzó a ignorarla y Kaya empezó a despreciarla de igual manera. En el anime, después de la escena del té, aparece el señor Tatsuishi, pero en el manga no sucede esto. Otra cosa que aclaran en el manga es que los sirvientes dejaban que Miyo barriera y limpiara el jardín como consideración, ya que si permanecía dentro de la mansión, su madrastra y su media hermana eran muy abusivas. Por eso no es de extrañarse que en el anime Koji le dice que de nuevo está cuidando el jardín. Cuando Koji llega en el manga, la narrativa de Miyo permanece y explica el linaje de los Tatsuishi a grandes rasgos. Koji viste con saco y corbata y es él quien trae un obsequio de una pastelería de moda y es ella quien dice que lo compartirá con los demás sirvientes. En el anime se sientan juntos y Koji saca una pequeña caja con caramelos de leche, los cuales le ofrece a probar a Miyo. La plática del anime donde ambos están sentados en realidad nunca ocurrió. En el manga también hay un flashback de Miyo, donde Koji trata de defenderla con el señor Saimori y su padre lo regaña por meterse en asuntos de otra familia. Le pregunta qué necesita y Koji solo responde que es un asunto importante con su padre y este se retira. Miyo se sorprende de que Koji no vista kimono, sino ropas occidentales. Justo después, una criada llama a Miyo, ya que su padre requería de su presencia. Al entrar a la habitación, ve a Koji sentado junto a Kaya. El señor Saimori le avisa que Kaya se unirá en matrimonio con Koji, y Miyo, a pesar de que lo sabía, dice haber guardado una ligera esperanza de que le concedieran ese matrimonio a ella, y así ella podría vivir como señora de la casa Saimori, y Kaya se casaría e iría a otra parte. También que quizás podría hablar con su padre como antes, y cuando está a punto de romper en llanto, su padre le informa que ella también se casará, pero con el líder de la familia Kudo. Ella en sus pensamientos dice que ellos saben que no le podría ir bien con el líder de una familia tan refinada, ya que ella ni siquiera fue a la escuela para mujeres. Es decir, Miyo cree fervientemente que su familia lo está haciendo con la intención de que la familia Kudo termine deshaciéndose de ella. Le dicen que es imposible que rechace la oferta y le ordenan empacar e irse al día siguiente. Por lo tanto, la escena del anime de Kaya con los kimonos, Kaya burlándose de la cara sucia de su hermana, del padre pidiéndole a Miyo que esté presente en el salón pasado mañana y de Koji regresando por segunda vez para anunciar el matrimonio, nunca ocurren. Esta escena del anime corresponde en parte a esta escena del manga. La parte donde Koji tiene una pelea con su padre por obligarlo a casarse con Kaya no sucede en el manga. Posteriormente, en el manga, Koji alcanza a Miyo en el pasillo y le pide perdón. Cuando está a punto de decirle que la ama, aparece Kaya para interrumpir. En el anime esto sucede afuera, en el jardín y bajo la lluvia. En el manga, Miyo ve a Koji y en su mente piensa que su único defecto es ser tímido y que si dijera algo en ese momento podría lastimar a Kaya o a ella. Miyo le dice que no entendió lo que quiso decir y no quería saberlo en ese momento, le agradece por todo y se va a dormir. La pobre muchacha no puede conciliar el sueño y ve el uniforme de sirvienta que le heredaron sus compañeras. Luego ve el kimono caro que le dio su padre para no dar mala imagen. Miyo dice no tener pertenencias y que lo que tenía de su madre se desechó o la madrastra y Kaya se lo
lo habían llevado. Tiene recuerdos dolorosos y cree que nada bueno podría venir el día de mañana y espera que su vida llegue a su fin muy pronto. En el anime es una sirvienta quien le lleva el kimono caro y dice que es de parte de su padre. Le da algo para comer en el camino y se asombra de las pocas pertenencias que tiene a pesar de ser una chica de familia noble. En el manga sale de casa con un pequeño equipaje amarrado en los hombros. La escena de Miyo comiendo en el tren y llegando con un mapa a la residencia Kudo no sucede en el manga. Tampoco los flashbacks recordando su triste niñez, a su madre, ni su funeral o al árbol de cerezo. Y la amena conversación con Yurie tampoco se lleva a cabo. La presentación de Miyo a Kiyoka como su prometida al inicio del manga la movieron al final del anime. Aunque sí se sorprendió por la belleza de su futuro prometido, el pensamiento de que su insípida vida, que carecía de sentido alguno, había renacido, tampoco pasó en el manga, ya que Miyo es un personaje mucho más gris y triste en el manga. Literalmente ella dice que no le queda otro remedio más que quedarse ahí con él. Ya que este capítulo del anime tuvo muchas diferencias en relación al manga, vamos a dejar este video aquí y resumiremos las diferencias del resto de capítulos en otros videos. En lo personal, considero que algunas escenas agregadas fueron aciertos, pero creo que han pintado a Kaya mucho más mala en el anime y a su vez eliminaron mucha narrativa de Miyo donde da contexto y explica cosas importantes. Por favor, déjame en la caja de comentarios qué es lo que piensas y qué versión te gustó más, el manga o la adaptación al anime. Por mi parte ha sido todo y nos vemos en un próximo video. No olvides dejarme tu like, comentar y suscribirte.